Bueno, fíjense que el día de hoy quiero ver si podemos terminar pues un poquito antes para ponernos de acuerdo también qué vamos a hacer fin de año. Tengo algunas propuestas de cuándo pues tomarnos vacaciones. Como les decía la semana pasada, bueno, hace 15 días no esperaba que se fuera a extender tantas sesiones el taller. Este, Josué, estás compartiendo la pantalla, no sé si sea tu intención compartirla, pero por si las dudas, te comento que estamos viendo todo lo que estás haciendo. Sí, les decía, no tenía planeado que se extendiera tantas sesiones el taller, y entonces, por eso, pues tenemos que ver cuándo nos vamos de vacaciones y cuándo volvemos, ¿no? Eh, Les decía la última vez que para esta sesión mi idea es que continuemos con lo que podamos trabajar de esta sesión, y si nos da tiempo, si quieren ustedes, podemos empezar a hablar del Estadio del Espejo, o ese ya lo dejamos para la próxima sesión, ¿no? Pero a mí me parece que no nos va a alcanzar el tiempo para abordar el Estadio del Espejo, porque estaba repasando lo que vimos la vez pasada, y creo que nos quedamos muy al principio de la conferencia, o bueno, tal vez llegando a la mitad, pero creo que todavía es mucho lo que nos falta, ¿no? Entonces, para darle también un poquito de contexto a Josué y para romper un poquito el hielo, pues nada más recordarles lo que estuvimos viendo la sesión pasada. Este, si de repente no me escuchan muy bien ahí, por favor, si me pueden avisar, porque estoy viendo que me aparece el letrero de que tengo la conexión un poco inestable. Ya le decía a César ahorita al principio que yo lo escuchaba medio cortado, entonces si no me escuchan bien ahí, por favor me avisan, ¿no? Pero bueno, como les decía, la sesión pasada estuvimos viendo la primera parte de esta conferencia. Estábamos hablando bastante de esto que Lacan menciona, de cómo se va dando el fenómeno de lo imaginario, este, pues este registro tan importante, ¿no? Lacan nos dice, bueno, hace un repaso de lo que pasa con los animales y cómo hay pues cómo se desencadenan ciertas conductas mediante la imagen, ¿no? O sea, es decir, la imagen de un animal tiene cierta conducta, tiene ciertos efectos en otro animal, desencadena ciertas cosas, ¿no? Eso le sirve a Lacan de principio para empezar a plantear lo que sucede en este registro, y pues va diciendo cosas muy interesantes, ¿no? Como para empezar, este registro puede traer ciertas satisfacciones, pero principalmente unas satisfacciones que vayan en el campo de la sexualidad, ¿no? Ya que las que tienen que ver con cuestiones, satisfacciones de necesidades que tienen que ver con la supervivencia de los organismos, pues no pueden ser duraderas, ¿no? Una satisfacción imaginaria del hambre, por ejemplo, es lo que pone Lacan, ¿no? Si bien empieza también diciendo que el sujeto alucina su mundo, y que también la sesión pasada, este, comentábamos ciertas cosas a ese respecto, ¿no? Y también cómo efectivamente uno puede soñar cuando tiene hambre, por ejemplo, tiene sed, con tal de mantenerse dormido, puede soñar que toma agua, puede soñar que come algo. Eh, pues no va a haber una satisfacción permanente, ¿no? Y lo que también nos dice Lacan, que el hecho de
de que haya una satisfacción imaginaria, no quiere, bueno, puede provocar, dice Lacan, si hay una privación por mucho tiempo, ciertos daños hasta irreversibles, ¿no? Y dice, por el contrario, con los neuróticos lo que vemos es que hay una reversibilidad, ¿no? Eh, entonces, eso también me parece que es uno de los puntos que tratamos la vez pasada y que es importante y que le permite a Lacan también ir haciendo una diferencia con lo que es el registro de lo simbólico, ¿no? Él marca como un principio ahí de comportamiento simbólico también en los animales, en esos comportamientos que permiten dar una respuesta a nivel grupal, ¿no? Una respuesta colectiva a cierta cuestión imaginaria. Y eso dice Lacan, es el principio, bueno, como dice lo que se llama, perdón, lo que se llama en el animal un comportamiento simbólico es a saber que cuando uno de esos segmentos desplazados, los segmentos desplazados son estas conductas, adquiere un valor socializado, sirva al grupo animal de referencia para determinado comportamiento colectivo. Entonces, bueno, ese es un principio cuando Lacan empieza a introducir lo que sería el registro de lo simbólico. Sin embargo, después de eso, él nos da dos ejemplos eh, de, que le sirvan a él para hablar de este registro de lo imaginario. Y bueno, ahí, en mi opinión, es cuando se empieza a poner más interesante la conferencia, porque empieza a hablar, un ejemplo, dice aquí, no tengo necesidad de volver sobre esto, sino es para indicar brevemente que un hombre puede eyacular a la vista de una pantufla, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Y el otro que pone dice, del mismo modo, con lo que tenemos que tratar constantemente es con fantasmas. En el orden del tratamiento, no es raro que el paciente, el sujeto, haga intervenir en el curso del análisis un fantasma tal como el de la felatio del partener analista, ¿no? Esa parte, pues creo yo que es ahí cuando empieza a hacer la combinación entre lo que es el registro imaginario y el registro simbólico, ¿no? Esos dos ejemplos le permiten a Lacan empezar a hablar de lo que es analizable y lo que no es analizable. Aquí lo que nos está diciendo, y que es la cita textual, ¿no? Y que nos llevó un buen rato la sesión pasada, dice Lacan en la página 9 del texto. Esto puede querer decir muchas cosas. De hecho, es preciso ver que lo imaginario está a la vez lejos de confundirse con el dominio de lo analizable y que por otra parte puede haber allí otra función que lo imaginario. No es porque lo analizable encuentre lo imaginario que lo imaginario se confunde con lo analizable, que sea enteramente lo analizable y que sea enteramente lo analizable o lo analizado. Está un poco enredado aquí, pero Lacan vuelve a retomar su ejemplo. No sé, para tomar el ejemplo de nuestro fetichista, aunque sea raro, si admitimos que se trata ahí de una especie de perversión primitiva, no es imposible considerar casos semejantes. Supongamos que se trate de uno de esos tipos de desplazamiento imaginario, tal como los que encontramos realizados en el animal. Y es por eso que él habla aquí de lo inanalizable, ¿no? Eh, Como dice, supongamos que se trate de uno de esos tipos de desplazamiento imaginario, tal como los que encontramos en el animal. Dice, supongamos, en otros términos, que la pantufla sea aquí muy estrictamente el desplazamiento del órgano femenino, puesto que es mucho más frecuente en el varón que existe el fetichismo. Si no hubiera allí literalmente nada que pueda representar una elaboración en relación a este dato primitivo, eso sería tan inanalizable
como es inanalizable tal o cual fijación perversa, ¿no? ¿Y qué sería lo distinto? Dice aquí Lacan. Inversamente, para hablar de nuestro paciente o sujeto capturado en un fantasma de felación, recuerden, fantasma aquí más o menos tiene que ver con esta cuestión de la fantasía, ¿no? Dice, ahí hay otra cosa que tiene un sentido muy diferente y ahí es bien claro que si ese fantasma puede ser considerado como algo que representa lo imaginario, puede representar ciertas fijaciones a un estadio primitivo oral de la sexualidad. Por otra parte, no diremos que ese felador sea un felador constitucional. Por eso entiendo que aquí el fantasma en juego, el elemento imaginario, no tiene estrictamente más que un valor simbólico. No tenemos que apreciar y comprender más que en función del momento del análisis en que va a insertarse. En efecto, incluso si el sujeto retiene su confesión, ese fantasma surge y su frecuencia muestra suficientemente que surge en un momento del diálogo analítico. Está hecho para expresarse, ¿no? Esa es, yo creo, la parte que nos da la diferencia. Está hecho para expresarse, para ser dicho, para simbolizar algo y algo que tiene un sentido muy diferente según el momento mismo del diálogo, o sea, el momento mismo del análisis, ¿no? En el que está este, este felador, como lo llama Lacan, ¿no? Pero bueno, he ahí la diferencia. Por un lado está el ejemplo de la pantufla, que el que puede satisfacerse haciendo un desplazamiento del órgano femenino con una pantufla y que no hay nada más ahí. Y por otro lado está el hecho de, de esta fantasía que está hecha para expresarse, para decir algo, ¿no? Entonces, eh, por un lado es solo un desplazamiento y por el otro hay una simbolización, ¿no? Entonces, me parece a mí que ahí radica la diferencia y también ahí radica esta cuestión de lo que es analizable y lo que no es analizable, ¿no? También al final, cuando me parece que antes de la discusión, o no sé si ya que empieza la discusión con los asistentes ahí a la conferencia, también se habla un poquito más de esto, pero por el momento me parece que para iniciar nuestra sesión de hoy, pues yo creo que podemos arrancar por esa parte que fue lo que más estuvimos discutiendo la última vez y no sé si acaso lo hayamos logrado agotar, pero eh, no sé qué opinen ustedes, si quieren empezar por ahí, si quieren regresarse un poco o si quieren irse un poco más adelante o como sea que ustedes quieran, este, pues los escucho a quien quiera comentar algo. Bueno, de paso, hola a todos los que se fueron uniendo después, que ya había empezado, ¿no? A mí me parece interesante esta señalación que hace Lacan después de esa cita que leías, Beto, Sí. que dice, voy a leerlo, dice, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es suficiente con que un fenómeno represente un desplazamiento, dicho de otro modo, que se inscriben los fenómenos imaginarios, para ser un fenómeno analizable, por una parte, y que para que lo sea, o sea, para que sea un fenómeno analizable, dice, por una parte, y que para que lo sea es preciso que represente otra cosa que él mismo, Ujú. si puedo decir. Es, es muy importante ese asunto porque, mira, me parece que hay que tener en perspectiva muchas cosas en el texto. Para mí me sirve, pues, en ciertos momentos. Él está proponiendo una lectura de lo que para él significa lo analizable, ¿no?
De ahí a que eso sea lo analizable, eso ya es otro asunto. O sea, sí es importante tener esa diferencia, porque si no, uno se queda fascinado luego en estas cosas que luego cuestan tanto trabajo. Entonces, siguiendo este asunto, dice, para abordar de una cierta manera el tema del que hablo, a saber, el simbolismo, diré que toda una parte de funciones imaginarias en el análisis no tienen otra relación con la realidad fantasmática que manifiestan que, si ustedes quieren, la que la sílaba po con el jarro de formas preferentemente simples que ella designa. O sea, el asunto de la posibilidad de lo analítico en este momento, ¿no? En el 53, es que la relación del campo analizable, o sea, se entiende, ¿no? De lo que compete al psicoanálisis, de lo que se puede trabajar en el análisis, a eso se refiere. La relación de imágenes que tendría sería como de una escritura en imágenes, literalmente. Entonces dice, eh, que manifiestan que, si ustedes quieren, lo que tiene la sílaba po con el jarro de formas, preferentemente simples, que ella designa. Como se lo ve fácilmente en el hecho de que polis o poltrón, esta sílaba po tiene evidentemente un valor muy diferente. O sea, si es el asunto de ese valor de imagen, únicamente Lacan, según lo está proponiendo aquí, y en el campo de lo analizable, no creo que sea su manera definitiva de abordarlo, ni de lejos. Pero digamos, aquí sí lo está poniendo así con todas sus letras. Es una escritura con imágenes. Es un rebus, que es lo que dice Freud en la interpretación de los sueños. Uno podría servirse del pote para simbolizar la sílaba po, inversamente en el término polis o poltrón, pero convendrá entonces añadir a ello al mismo tiempo otros términos igualmente imaginarios, que no serán tomados ahí por otra cosa que como sílabas destinadas a completar la palabra. Entonces, dice, retomo lo que dice atrás, ¿no? Un párrafo antes. Para ser un fenómeno analizable, por una parte, y que para que lo sea, es preciso que represente otra cosa que él mismo. O sea, el pote tiene que representar otra cosa que el pote mismo. Y eso que representa es una escritura en imágenes, es lo que está diciendo. Ahora, aquí después de esa cosa, de este párrafo, dice aquí ese siguiente. Es precisamente así que hay que entender lo simbólico, que está en juego en el intercambio analítico. Es decir, que lo que encontramos y de lo que hablamos es lo que encontramos y volvemos a encontrar sin cesar, que Freud ha manifestado como siendo su realidad esencial, sea que se trate de síntomas reales, actos fallidos y lo que sea que se inscriba. Se trata todavía y siempre de símbolos, y de símbolos incluso muy específicamente organizados en el lenguaje, es decir, funcionando a partir de ese equivalente del significante y del significado, la estructura misma del lenguaje. Aquí está como me parece muy interesante la forma en la que está presentando lo que sería lo analizable. Él está delimitando qué es lo analizable en esa sesión. Pero lo que a mí me parece muy importante es que esto no se sostiene. O sea, unos años después ya no funciona así. O sea, o esa impresión tengo, igual estoy equivocado. ¿Cuál es el problema, no? Pero me parece que es delicado ese asunto. Ya, nada más termino este párrafo y ya. Y dice, no es mío ese término de el sueño, es un jeroglífico, rebus. Así lo escribe en alemán, rebus. Ballesteros lo traduce como rebus y Echeverry lo traduce como su valor signante. Pues es como Bilderschrift, algo así escribe, que es como escritura en imágenes. Es el propio Freud. Y que el síntoma expresa él también algo estructurado y organizado como un lenguaje. Está suficientemente manifestado por el hecho para partir del más simple de estos, del síntoma histérico, que es el que da siempre algo equivalente de una actividad sexual, pero nunca un equivalente unívoco. Al contrario, es siempre plurívoco, superpuesto, sobredeterminado y, para decir todo, muy exactamente construido a la manera con que las imágenes están construidas en los sueños, como representando una concurrencia, una superposición de símbolos, tan compleja como lo es una frase poética, la que vale a la vez por su tono, su estructura, sus retruécanos, calembour,
su ritmo, su sonoridad, es decir, esencialmente sobre varios planos y del orden del registro del lenguaje. Esa nota me parecía como muy interesante por la delimitación que está proponiendo Lacan, aunque bueno, Lacan tiene esta característica de que nunca propone las cosas como en estos términos de, hey, pues miren, yo digo que va por acá, es mi apuesta. No, él dice, así es, todos sabemos que así es. Y uno a veces se va con la finta de que no, pues sí, ha de ser así. Este, y cuando, aunque Freud diga que el sueño es una escritura, en toda la interpretación de los sueños, Freud lo contradice eso, no necesariamente se sostiene todo el tiempo. Sin embargo, acá Lacan como que es importante ubicar esto. Para mí, principalmente esta diferencia. Una cosa es lo que está diciendo Lacan, lo que está proponiendo, que además no se va a sostener, y otra cosa es cómo funciona. Porque la pregunta fuerte sería, ¿así funciona la clínica? Pero bueno, eso es todo, gracias. No, gracias a ti, César. Eulalia, ¿querías comentar algo? Eulalia. Ah, perdón, perdón. Ah, no, no vas a decir nada, entonces, perdón, es que te escuché. No te preocupes. No, perdón, es que estaba arreglando unas cosas de aquí, de mi casa. Perdón, y no me di cuenta que tenía el micrófono, perdón. Sí, no te preocupes, no hay ningún problema. ¿Alguien más que quiera continuar con lo que estaba comentando César? Sí, efectivamente que lo que dice César, ¿no? Esto de que no se sostiene. Sí, las cosas pues van cambiando mucho, ¿no? Y este estilo que tenía Lacan de ir afirmando que esto es, sí, como dice César, ¿no? Esto es así y si nos quedamos solo con un escrito, pues nos quedamos con esa idea de que, bueno, lo analizable es esto y lo inanalizable es lo otro, ¿no? Y además la forma en que lo plantea aquí, pues a mí me parece compleja, ¿no? Porque incluso al final, no sé si se dieron cuenta, pero también en la discusión sale el tema del fetichismo, ¿no? Porque aquí Lacan dice, volvamos a nuestro fetichista, algo así dice, ¿no? Ahorita en lo que... Em, dice, para retomar el ejemplo de nuestro fetichista, ¿no? Y al final alguien le hace un comentario de que el fetichismo, pues en el fetichismo sí se busca representar algo, ¿no? Finalmente sí se representa una cosa, ¿no? Y y Lacan dice, le contesta algo así como yo no hablé de fetichismo, ¿no? Pero bueno, aquí él usa esas mismas palabras, ¿no? Entonces sí es algo pues a lo que hay que poner atención, ¿no? Eh, ¿Alguien más? Y eh, ahora que comentabas, César, esto de que esta propuesta tal vez no se va a sostener con posterioridad en el desarrollo de su enseñanza, pues ya nos dejó intrigados. A lo mejor no sea este el momento de ver en qué no se va a sostener. Vamos a enfocarnos en este texto. Claro. Sí está muy interesante. Sí me quedo con esa duda. Pero a mí me parece, o sea, es interesante cómo aquí nos está planteando esta cuestión de este juego entre lo imaginario y lo simbólico. Y va a mencionar, ahorita ubico el párrafo, pero va a mencionar cómo también está ligado a la cuestión de la temporalidad en la realidad humana. Es algo que no desarrolla, pero ya empieza a mencionar esa cuestión de la temporalidad. Y lo que sí dice es esta cuestión del paso del 2 al 3, ¿no? Ahorita me resonó esto que mencionaba César, de que para que fuera en todo caso un fenómeno imaginario analizable, tendría que representar algo diferente a lo que es en sí mismo, ¿no? Pero creo que más adelante en la página 19 del texto digital nos da también como una perspectiva
que a mí me hace entender que va más allá simplemente de la mera representación de otra cosa, porque hace este ejemplo de cómo desde el conductismo algunos quisieron como explicar la cuestión del lenguaje, y ahí mismo, bueno, todos aquí yo creo que la mayoría conocen lo del condicionamiento clásico, y nos dice ahí, después de explicar ese intento de hablar sobre el lenguaje desde esa perspectiva, ¿creen ustedes que con eso han resuelto la cuestión del lenguaje y de la simbolización? Pero está muy claro que si en lugar de contract se hubiera dicho otra cosa, se habría podido obtener exactamente el mismo resultado. Y de lo que se trata no es del condicionamiento de un fenómeno, sino que de lo que se trata en los síntomas es de la relación del síntoma con el sistema entero del lenguaje, es decir, el sistema de las significaciones de las relaciones interhumanas como tales. Creo que con eso complica mucho la cuestión, porque si estamos pensando a lo mejor de una forma muy simplista en, bueno, vamos a descifrar el síntoma y simplemente porque algo está representando algo diferente, y encontrar ese significante clave del síntoma nos va a dar la solución a todo. Estoy entendiendo con ese párrafo que no va por ahí nada más, sino es cómo se está insertando en un sistema complejo, y lo dice así, en el sistema entero del lenguaje. No sé qué opinan de esto, pero creo que eso es como medular en lo que está desarrollando sobre el simbólico en esta conferencia. Y ahí más adelante nos dice que todo esto es ni más ni menos que lo siguiente, que toda relación analizable, es decir, interpretable simbólicamente, siempre está más o menos inscrita en una relación de tres. Y a lo mejor eso también va a dar para discutir sobre la cuestión de cómo él estaría leyendo el Edipo freudiano, ¿no? Que ha sido también tan criticado y no sé si bien o mal entendido por muchos, pero creo que también eh, ahí está dando un poco de claridad al respecto de su postura. ¿Qué opinan? ¿Alguien tiene algo que contestarle a Juan? Porque sí, yo creo que justo en esa parte que estás hablando tú, Juan, o sea, esto que toda relación analizable, es decir, interpretable simbólicamente, ¿no? También, o sea, da la pista lo que parece, bueno, en lo que en ese momento para Lacan era lo analizable, ¿no? Como dice ahí, es decir, interpretable simbólicamente, ¿no? Y es muy interesante que justo en esa parte tiene que él menciona esta relación de tres, ¿no? Eh, pero también menciona como eh, esta parte de mediación que tiene la palabra. Me parece que eso venía un poco antes, no sé si viene antes. Sí, viene un poco antes. Dice, la palabra se los he mostrado, déjenme ver en qué página está, en la página 17. Porque antes pues, de hablar de esto, pues como esta relación de tres, eh, pues me parece interesante también tocar este tema, ¿no? De que dice, la palabra se los he mostrado de una forma abreviada, juega ese papel esencial de mediación de algo que cambia a los dos para tenerse en presencia a partir del momento en que ha sido realizado. Un poquito más adelante en ese mismo párrafo dice que el término palabra, parol, significa algo que va mucho más allá de lo que nosotros llamamos así.
es también una acción. Y por otra parte, también entre nosotros, palabra dada es también una forma de acto, pero es también alguna vez, sí, alguien estaba hablando, pero ya no escuché que. Yo estaba tosiendo, perdón. No te preocupes. Dice, pero es también alguna vez un objeto, es decir, algo que uno lleva, una gavilla, es cualquier cosa. Pero a partir de ahí, algo existe que no existía antes. Convendría también hacer otra observación, es que esta palabra mediadora no es pura y simplemente mediadora en ese plano elemental, que ella permite entre dos hombres trascender la relación agresiva fundamental en el espejismo del semejante. Es preciso que ella sea todavía algo muy diferente, pues si reflexionamos en ello, vemos que no solamente constituye esa mediación, sino que también constituye la realidad misma, ¿no? Entonces, bueno, esa parte me pareció muy importante porque da también ciertas claves de cuál es esta mediación de la palabra, ¿no? Y también de la palabra, o sea, de cómo entiende Lacan el término palabra, ¿no? Porque también algo que aquí es importante decir, y me parece que lo dijo César en alguna ocasión cuando estábamos hablando de la lectura de Saussure, ahí cuando Saussure utiliza la palabra parol, le está hablando del habla, ¿no? Aquí, Sí, exactamente. ajá, y aquí parol, pues es esta palabra que también es una acción, ¿no? Y además, bueno, me parece importante comentarles, ¿no? Que en francés palabra se puede decir mot, es M-O-T, pues se puede decir parole, ¿no? Y entonces Lacan para este momento utiliza la palabra parol, ¿no? Lo cual es distinto porque según yo, no sé, César, no sé quién más de ustedes habla francés, pero según yo lo que comúnmente más se utiliza es mot, ¿no? Es que mot siempre tiene que ver con la palabra escrita. Ujú. Parler es como hablar, es el acto de hablar, de que tú te diriges a otra persona y esa persona te escucha. Por eso habla del parler, por ejemplo, del hablacer. O, entonces, no tendría que, me parece que pone un acento importante con ese asunto. Sí habla de mot aquí en alguna vocablo, lo traducen como vocablo, la palabra mot. Pero sí creo que en lo que se está refiriendo aquí, porque, por ejemplo, cuando habla del reconocimiento, que tiene que ver con el reconocimiento de la palabra, se refiere a esa palabra hablada. Es decir, alguien llega al consultorio y habla, y eso que dice tiene un valor particular. Este, no nada más el sistema de, como de los significantes que están, sí, no dice tesoro de significantes, no socio, como un, No, ¿cuál es la palabra? Saussure usa, eh, o si usa tesoro, ahorita ya no me acuerdo. Y tesoro de, o sea, como donde están todas esas palabras. Pero como que lo que me parece que aquí en lo que está poniendo y es en lo que estás diciendo tú, pues, es que hay una cosa, y es un acento fuerte, en el acto de hablar que para Lacan es determinante en ese sentido. Y eso está en juego en el análisis. Que se diga y que se escuche. Este, como que pase por ese filtro, transforma a la gente. Por ejemplo, en Hans, cuando está revisando el seminario, es el seminario de la relación de objeto, creo. Este, dice que a partir de que Hans empieza a hablar sobre lo que le pasa con el caballo, se produce una transformación en él, nada más por el hecho de hablar. Me parece que es en ese sentido, y que alguien lo escuche.
¿Alguien más? Entonces, César, ahorita con lo que dices, es como le está dando completamente el peso de la función interhumana del símbolo a la palabra hablada en específico, Yo ¿no? creo que sí, yo creo que sí, sí, exactamente. Mm. Que en el momento en que ese vocablo, como lo dice un poco antes de lo que leyó Humberto en la página 13, desde el momento en que ese vocablo mod es palabra hablada, se pronuncia, es cuando ahí ya hace que esos dos partenaires sufran como esa transformación, ¿no? Sí, sí, o sea, en esto, el modelo que tú ya leíste hace un momento, que es muy interesante, y me parece que se escucha mucho en la cosa de Lacan. Dice, esto es ni más ni menos que lo siguiente, que toda relación analizable, que es lo simbólico, ¿no? Ya, lo imaginario no es analizable en tanto que lo imaginario se represente a sí mismo, por ejemplo, digamos, o no sé cómo decirlo. Para que una cosa sea analizable tiene que representar otra cosa. Entonces, que toda relación analizable, simbólica, es decir, interpretable simbólicamente, siempre está más o menos inscripta en una relación de tres. Ya lo hemos visto en la estructura misma de la parol. Mediación entre tal y cual sujeto. O sea, la estructura de tres es, uno es un sujeto que habla, otro es un sujeto que escucha, y la mediación, la que hace el tercero, es la palabra hablada. Eso es lo que es como un modelo muy importante. Es bien sabida la importancia que Lacan concede a toda esta cosa del 3. Luego habla del 4. Eh, hay un seminario por ahí de Miller que se llama 1, 2, 3, 4, que es muy interesante el seminario. Este, dice Lulú. Dice Lulú respecto a lo que dice César, que solo con hablar produce algo. ¿Podría también decirse de la talking cure? Yo creo que eso se refería, ¿no? Cuando hablaba esta chica de la Talking Q. Sí, sí, yo también. Este, Pues César, pues ya adelántanos un poquito cómo esta perspectiva va a cambiar para ver si nos arroja luz en cuanto a lo que estamos entendiendo aquí de los registros. Bueno, al es menos que, del simbólico imaginario, porque del real no habla mucho aquí, pero mira, no, tampoco me la sé, ¿no? O sea, pero lo que yo entiendo es que la relación que va creando Lacan, por ejemplo, con lo real, en esos primeros 10 años de los 60, me parece que lo real tiene que ver siempre con lo imposible, pero con lo imposible que se produce en lo simbólico. O sea, por ejemplo, con el número irracional, ¿no? Con la raíz cuadrada de -1, por ejemplo. Ese sería lo real. O sea, con lo incomprensible, pero del orden de lo simbólico. O sea, por ejemplo, igual estoy equivocado. Yo pienso lo que pasa ¿cómo se llama? Donde están las pirámides, en Teotihuacán. Una vez escuché que para los que descubrieron eso, ya era, sí, exactamente con el límite de lo simbólico, exactamente. O sea, ya era un misterio para quienes descubrieron Teotihuacán. O sea, no se sabe qué onda con eso, por ejemplo. Por ejemplo, Lacan tiene una perspectiva en el seminario me parece que no sé si es del yo, del seminario del yo, en el que dice que lo real sería como cuando llegara una persona, como un primitivo, vete a saber cómo, a una, como a una planta hidroeléctrica que no funciona, y ese no saber qué es, sería un real, por ejemplo. O sea, por eso dice que me parece que lo sostiene durante mucho tiempo. Es que la lógica matemática, por eso habla de la ciencia de lo real, porque la lógica lo que hace, que es lo que hemos hablado con Gödel y todo ese rollo, es que muestra los imposibles simbólicos.
O sea, hay cosas que no se pueden hacer con el símbolo. No se puede conmensurar la diagonal de un cuadrado de un que tiene 1 centímetro de lado, por ejemplo. No se sabe cuál es la proporción. O el número pi, la proporción que hay entre el diámetro y la circunferencia, es un número irracional. Irracional porque no se puede mostrar de manera racional, o sea, 3/4, haz de cuenta, o 5 medios, lo que sea. Eso sería racional. Entonces, por ejemplo, ya saben, 3.14, 19, bla, 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 y así ad infinitum, ¿no? Eso lo hace un imposible. Gödel, por ejemplo, lo que hace es demostrar que es imposible demostrar por los sistemas formales que hay proposiciones verdaderas, pero que no son deducibles por el sistema formal. Eso es un real, me parece, que Lacan sostiene. Lo simbólico me parece que siempre está en relación con el significante y con el campo del otro de esa naturaleza. Ah, pero ya alguien levantó la mano ya para yo callarme. Adelante. Adelante, Daniela. Gracias. Yo estoy empezando a hacer un seguimiento de la palabra, del significante palabra en Lacan, porque estoy haciendo mi tesis doctoral. No, estoy en pañal, estoy empezando, pero hay algo que les quiero compartir del seminario 1 y se los voy a leer que creo que viene al caso. Dice Lacan, debe existir algo diferente del adoctrinamiento que explique la eficacia de las intervenciones del analista. Es lo que la experiencia demostró como eficaz en la acción de la transferencia. La transferencia eficaz de la que hablamos es simplemente, en su esencia, el acto de la palabra. Y aquí es donde viene lo interesante. Dice, cada vez que un hombre habla a otro de modo auténtico y pleno, hay en el sentido propio del término transferencia simbólica. Algo sucede que cambia la naturaleza de los dos seres que están presentes. Eso está en la página 170 del Seminario 1. Mm. Sí, pues viene mucho a cuento con lo que estabas diciendo, ¿no, César? Sí, totalmente con el cambio que se produce después de que alguien dijo algo y que ya no se puede retroceder, ¿no? Hay como un cambio después de que se dicen ciertas cosas. Oigan, y ahora que trae esta colación Daniela, está muy interesante. Me iba a pensar sobre esta cuestión de la transferencia y cómo, justamente como lo habíamos visto desde la vez pasada, esta conferencia es un tanto inaugural en términos de lo que él está proponiendo en su enseñanza con los 3 registros, porque más adelante en la página 24 va a decir que la posibilidad de hacer comprender a este respecto lo que hay que llamar propiamente no, perdón, desde el inicio. Eh, y es cierto que el análisis de nociones tan diferentes como estos términos de resistencia, resistencia de transferencia, transferencia como tal, etcétera, la posibilidad de hacer comprender a este respecto lo que hay que llamar propiamente transferencia y dejar a la resistencia. Creo que todo esto puede inscribirse bastante fácilmente en relación a esas nociones fundamentales de lo simbólico y de lo imaginario. Yo creo que ahí estaba haciendo alusión como a cómo con anterioridad cómo se habían manejado estas cuestiones de estos términos que se habían hecho ya como un tanto desvirtuados en la práctica de algunos analistas y me parece que con esta propuesta de sus registros, él cree estar echando luz a cómo de alguna forma comprender el fenómeno y cómo moverse en esa cuestión de lo analizable en esos términos de lo que sería lo imaginario y lo simbólico, más que estar pensando si el paciente se está resistiendo, que él mismo va a decir que no es la resistencia del analizante, ¿verdad? Y esas cuestiones que ya se habían hecho como una caricatura en la práctica psicoanalítica.
así me parece. Sí, de hecho, o sea, justo en lo que acabas de leer, Juan, te sirve también para empezar a presentar esto que está muy interesante, ¿no? Que es lo del, ¿cómo le llaman? Circuito del análisis, ¿no? Que también es una cosa que llama la atención porque ya no es algo tampoco que lo retome y que lo esté usando siempre, ¿no? O sea, viene en el seminario 2 y de hecho lo transcriben aquí, ¿no? Lo que se dice en el seminario 2 sobre esto, pues no es mucho, pero que sí está interesante toda esta parte que pone Lacan de realizar el símbolo bueno, todas estas cosas que vienen, ¿no? No sé si quieran que nos vayamos por ahí ya de una vez o primero vemos, pues no sé, nos regresamos un poco o ya le entramos a ese esquema que nos pone Lacan para hablar pues de lo que pasa en un análisis, ¿no? Según él, y en este momento también, ¿no? Es como muy interesante eso que dice, que está en juego, Beto, porque, o sea, precisamente cualquier cosa analizable, así decía, ¿no? Cualquier cosa analizable tiene que tener una relación tripartita, ¿no? Sí, sí. Y él está presentando, por un lado, el modelo de las dos personas intercambiando la palabra. Ese sería un primer modelo de tres. Pero real, simbólico e imaginario es otro modelo de tres. Ujú. Y precisamente aquí en ¿qué es lo singular de esta sesión? Cómo son movimientos de a dos, ¿no? O sea, son grafos y es un grafo que hace un bucle y luego se dirige de un vértice a otro vértice, que es un enlazamiento distinto al del Borromeo, por ejemplo, ¿no? Este, y además, en esto digo que ahorita lo vas a exponer, entiendo. O sea, el lugar que le está concediendo aquí a lo imaginario. Es así como por lo que decía este Juan, solamente como norte, o sea, como comentario, pues, es muy interesante porque esta presentación de estos tres no es la del borromeano. En el borromeano, todas las consistencias, las tres tienen el mismo valor. Aquí no. Aquí, el imaginario, que además es una cosa que todavía se siente, se escucha mucho, como del poco valor que tiene lo imaginario, que la gente se pierde en lo imaginario. Es como tema recurrente, a veces es hasta como que siento que confunde con lo que se ha hecho de esa situación. Este, pero creo que este es uno de los puntos de partida para que eso sucediera. O sea, en esta conferencia, Lacan le está confiriendo un valor particular a lo imaginario, muy secundario. Y ahorita en el circuito que hace del análisis, se va a reafirmar cuál es el valor que le está dando a lo imaginario en este recorrido de 10 movimientos. Me parece muy interesante. Pero digamos, lo que no hay que perder de vista, me parece, es de a tres. Es una presentación de a tres. No borromea, pero sí de a tres. Pero bueno, ya perdón. Sí, pues de hecho, o sea, esa parte que empezó a leer Juan en la página 19, pues yo creo que estaría bien leerla toda, ¿no? Pues hasta la 20. Adelante, Daniela. Sí, gracias. Es que creo que lo que mencionan ustedes es importante respecto a los momentos en el que Lacan se encuentra, ¿no? La conferencia, lo simbólico, lo imaginario y lo real son del 53, igual el seminario 1, la parte que yo leí.
y este énfasis sobre lo simbólico, ¿no? La supremacía de lo simbólico. Y el Borromeo llega pues casi 20 años después. Ese dato creo que es importante, me parece. Totalmente de acuerdo. Sí. Creo que me resulta interesante ir siguiendo a Lacan, no de manera cronológica exactamente o histórica, y hacer a un lado esta crítica de la aparente contradicción en su obra, ¿no? Pero sí irlo siguiendo en cómo él va construyendo, retrocediendo, adelantando para construir su obra. Y creo que eso es un poco lo que se hace aquí como ejercicio. Sí, de acuerdo con Daniel Lausen, yo creo que pues la lectura de Lacan no tiene que ser necesariamente pues con ese orden cronológico, ¿no? Que puedes ir de un lado a otro y siempre está interesante ver lo que decía Lacan en cierto momento sobre algún tema en específico, ¿no? Como lo que está haciendo aquí, ¿no? Porque además, por ejemplo, la lectura que nosotros vamos a hacer después de esta es el estadio del espejo, que es un escrito que está fechado en los escritos, me parece que en el 49, ¿no? Pero y ya es algo que él había hecho desde antes. Entonces, pero a mí me pareció que quedaba mejor ver esa lectura después de hacer esta. Digo, también es de cada quien, pero pues sí, de esa manera se puede ir leyendo a Lacan, no necesariamente tienes que ir cronológicamente, ¿no? Eric, adelante. Buenas noches a todos. La verdad es que justo antes de que empiece a hacer estos movimientos de cómo debe ir como el análisis, una página antes me costó muchísimo trabajo. No sé si ahí me puedan echar la mano. Yo tengo este librito, aquí viene, la sesión está por Paidós, ¿no? Ahorita estoy siguiendo como la lectura que hacen. Realmente no cambia mucho, pero la verdad es que sí me cuesta mucho trabajo, me costó mucho trabajo como entenderla. No sé ustedes cómo la ven. Desde Rage nos proporciona, es justo antes de que se haga esto, que empieza a ser ahí el real, lo imaginario, lo simbólico, es justo antes, ¿no? Y dice, Rage nos proporciona un ejemplo La característico página de 23, esto. perdón. Sí, Ajá. perdón, Eric, Sí, es nada más. que yo tengo la página diferente, Ajá. ¿no? O sea, en realidad es toda la página, ¿eh? O sea, como que ahí me costó trabajo. No sé ustedes que si pudieron ahí como rescatarle algo. Dice, nos proporciona un ejemplo característico de esto. Para él, todo lo que el paciente cuenta es flatus vocis, es la manera en que el instinto manifiesta su armadura, punto que es significativo, muy importante, pero como un tiempo de la experiencia, en la medida en que se deja de lado toda la experiencia en tanto que simbólica, se excluye el propio instinto de muerte. Por supuesto, este elemento de la muerte no solo se manifiesta en el plano del símbolo, también se manifiesta en el registro narcisista, pero ahí se trata de otra cosa. La muerte en el registro narcisista está mucho más cerca de este elemento de nadificación final que se liga a todo tipo de desplazamiento y que se puede pensar, como ya indiqué, que es el origen, la fuente de la posibilidad de transacción simbólica de lo real, pero es también algo que tiene mucha menos relación con el elemento duración,
con la proyección temporal, con el futuro como término esencial del comportamiento simbólico como tal. Nada, ¿no? Y entonces toda la página así como, ok, no sé, ¿no? Y todo, hasta ahí, hasta donde dice, hasta el final que dice, he aquí como un análisis podría, bueno, más bien antes, esto es lo que mostrará lo que quiero decir, ¿no? O sea, de ahí en fuera todo, no sé. A mí me parece que, o sea, él está hablando de la manifestación de lo que yo alcanzo a captar tiene que ver con esta cosa de la pulsión de muerte, que tiene que ver con la desaparición en el estadio del espejo del otro, ¿no? O tú o yo. Eso está por un lado, lo está manifestando así. Y también lo está ubicando como aparece en lo simbólico. Pero yo no había visto eso porque en, a mí me parece que el seminario del yo, en la obra de Freud, sí se llama así, ¿no? Yo en la obra de Freud, creo que se llama el seminario, que está titulado Dos, y en lo de la instancia de la letra dice que la pulsión de muerte se manifiesta sí, en el lenguaje, en lo simbólico. Y acá lo está enseñando yo. Ahí está. Yo en la teoría de Freud y la técnica psicoanalítica, sí. Pero no, yo tampoco entiendo. Es que no está fácil de entender, ¿no? Como sin tener la referencia también de Reich, pues no está fácil, ¿no? Porque también a mí me hizo pensar pero como tiempo, en algo bueno, pues sí, en la repetición, que es lo que venía hablando, ¿no? En el párrafo anterior, que dice, esta manera de realizar en el sentido propio del término, de volver a llevar a cierto real la imagen, desde luego habiendo incluido allí como una función esencial un particular signo de este real, volver a llevar a lo real la expresión analítica es siempre en aquellos que no tienen este registro, que la desarrollan bajo este registro, siempre correlativo de la puesta entre paréntesis, incluso la exclusión de lo que Freud ha puesto bajo el registro del instinto de muerte y que llamo más o menos automatismo de repetición. Es, pues, pues sí, ¿no? A mí, yo como que me quedé con esa parte del automatismo de repetición, pero sí, efectivamente creo que no es algo que esté del todo claro, ¿no? Sí, habría que trabajarlo y comparar las versiones y hacer el trabajo bilingüe que hemos estado haciendo. Sí, 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 por lo menos en la versión que tenemos de la digital, pues sí es otra traducción. Pero a mí lo que me resalta de ese párrafo, Eric, es la cuestión de cómo sigue manejando esto de los registros imaginario y simbólico. Y por ahí al inicio de la reunión anterior se hablaba sobre cómo están interactuando, cómo están presentes, que no es así completamente, no son completamente excluyentes, aunque en esta conferencia sí dice que son diferentes, o sea, que sí tienen está diferenciándolos, pero vaya, en este párrafo nos está diciendo que un elemento o un fenómeno considerado en tanto parte de la realidad humana va a estar implicado con estos tres registros, ¿no? Y ya está hablando aquí de la muerte misma, ¿no? O sea, la muerte no va a tener únicamente su registro o va a manifestarse solo en el plano netamente simbólico. Está la cuestión narcisista y esto que había dicho César del tú o yo, la identificación con el otro, toda la cuestión del plano imaginario. A mí lo que me resuena también de aquí y es lo que quería comentar con lo de esta posición un tanto secundaria de lo imaginario en esta conferencia, creo que, creo que a lo mejor ha sido como una lectura y tal vez no la más apropiada, de muchos verlo como
no sé, como tal cual, como secundaria, porque, o sea, sí, entendemos esta cuestión de la primacía del símbolo en tanto que es lo que está operando para poder tener esta operación en el dispositivo analítico y poder, no sé, hacer que pase algo en relación del sujeto con su discurso, etcétera. Pero, pero creo que el imaginario aquí podría, por lo que ha dicho en este texto, por lo que he leído también, lo que he entendido, tendría un papel fundamental. O sea, si no es la primacía, si no es como lo más importante, si así se le quiere entender primacía del simbólico como lo más importante en el análisis, dejémoslo así, así groseramente, al menos sí el imaginario una posición fundamental en tanto que es la base para, ahí lo está diciendo, como para pasar a lo simbólico. Y al inicio nos decía, para que un comportamiento o un fenómeno imaginario pueda pasar al orden de un comportamiento simbólico, tiene que pasar por esta situación y este comportamiento en los animales tiene que cumplir cierta función del orden social y lo habías leído al inicio, Humberto, transformarse, tener una función del orden de lo colectivo. Estaría bueno que discutiéramos a qué se está refiriendo él con un comportamiento colectivo, ¿no? A lo mejor esto del pasar 2 a 3, ¿no? Sería esta diferencia, ¿no? Este alter del tercero. Pero sí es lo que yo estoy entendiendo, Eric, con este párrafo, sí, habría que ir a Rachel a entender un poco más de a qué está refiriendo y comparar versiones. Pero lo aproveché para comentar esta cuestión de la posición entre lo imaginario y lo simbólico, que me parece que sigue teniendo aquí una una Te posición voy a hablar fundamental con en mi tanto de base, de origen, porque ahí mismo lo dice. Por supuesto, podemos concebirlo que es el origen. Acaba de hablar de esta cuestión del narcisismo y de la cuestión de los desplazamientos, ¿no? Así empezaba explicándonos lo imaginario en la cuestión del desplazamiento en las conductas animales. Y dice, por supuesto, podemos concebir lo que es el origen, la fuente, como le he indicado, a propósito de elementos desplazados, de la posibilidad de transacción simbólica de lo real. Eso. Y empieza ya Bueno, a yo, hablarnos sobre la cuestión, la proyección temporal. Ay, perdón, ¿quién iba a hablar? yo es que no puedo levantar la mano, pero a mí me ha servido mucho esto de tres, de, eh, de cuándo se convierte esto, el imaginario, lo simbólico al hablar, el hablar para una persona, o sea, cómo se materializa esa parte. Ahora, si el psicoanálisis cura por medio de la palabra, creo que ese es el punto muy importante, al menos a mí me parece que es muy importante, porque da la oportunidad en el caso de los pacientes psiquiátricos que no tienen esa parte, que tienen esa pequeña parte sana que se comentaba en alguna vez aquí, pero que por medio de esa parte puede el paciente materializar es el simbólico, el imaginario, por medio de la palabra, quizás palabras incoherentes, pero en el lenguaje de ellos que están pues no tienen ese eje que tenemos nosotros, los que gozamos de salud mental, de alguna manera, el hablar con una persona, entre comillas, sana, le da esa estabilidad, le da por lo menos un momentito. Entonces, eso que mencionaban ustedes, de la tripartita o a mí me ha gustado mucho y me gusta esto, me gusta entrar. Últimamente no había podido entrar, una disculpa, porque he andado muy ocupada, pero eso me ha gustado, porque me da una pequeña luz para entender que en ese lenguaje aparentemente incoherente e incongruente hay una esencia de esa persona que se perdió
y que en el momento de hablar es como una pequeña tablita en un momentito de lucidez que puede conectar o abrir una pequeña ventanita hacia una parte más saludable de todo ese discurso simbólico que ellos traen en su mente y la imaginación o todos los procesos mentales que puede arrojar un postraumático, una esquizofrenia, etcétera. Y bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias. Bueno, gracias a ti, Liz. Daniela, no sé si quieres Sí, sí, adelante. sí, gracias. Este comentario tiene que ver con cuestiones que se quedaron un poquito atrás, pero bueno, de todos modos las comparto. Estaba pensando en que en este texto Lacan está en su fase más estructuralista. Entonces, pues está privilegiando al registro de lo simbólico, ¿no? Más adelante, pues ya sabemos que dice que ninguna de las tres tiene supremacía sobre ninguno, sino que todos son importantes, ¿no? Y después llega el Santom como el cuarto elemento que viene a anudar a los tres registros. Y también me quedé pensando que por lo temprano de este texto, también no hay que perder de vista que aún no está bien definido lo real y todavía se confunde a veces con la realidad. Aunque diga real, lo real todavía está hablando en términos de la realidad. Entonces hay que seguirlo, creo, con ese cuidado de lectura. No sé qué opinen ustedes al respecto. Es interesante eso, Daniela. ¿Crees que tenga que ver ahí cuando este término de real, cuando, o bueno, a lo mejor ahorita ya pasaremos dentro de poco a esta cuestión de ese recorrido, de ese camino esquemático del análisis, pero cuando habla de realización de lo simbólico, realización de lo imaginario, ¿crees que esté ahí relacionando eso, como dices, de lo real como Sí, al final de la 23 dice simbólica de lo real. Creo que ahí lo real es más realidad que el registro real de lo real. Ok. Sí, yo estoy de acuerdo con ella en ese sentido. Creo que ahí sí está esa confusión todo el tiempo en juego. Porque por otro lado, está esto que ya había leído Humberto la vez pasada que dice, lo leo, este, está el señor doctor Lee, no sé qué, a ver, permítame, no, tengo que comenzar. Es que yo creo que el cuidado que hay que tener es con leer anacrónicamente, digamos, ¿no? Como leer eso que se llama el último Lacan, o al primer Lacan con la claridad que hay en el último Lacan. Entonces hay que estar no perdiendo de vista en qué momento escribió esto y en qué momento de su proceso está o en qué momento de su construcción está. Y hay otra cosa que quería comentarles, que en este mismo seminario 1, y pensando esto que les comentaba de que Lacan está en su fase más estructuralista, hay un momento en el que dice Lacan, sí, ya sé que van a decir que aquí viene otra vez el doctor Lacan con el lenguaje. Entonces, se deja ver, se deja sentir lo importante que es para él en este momento lo simbólico. Pareciera que desdeña el registro de lo imaginario y pareciera también que todavía no tiene muy bien construido el registro de lo real. Entonces, siempre está como enfatizando la importancia de la palabra.
Ya, ya, discúlpenme que me fui acá bien abruptamente, es que recibí una llamada y no podía evitarlo, perdón. Es que quiero leer esta parte con respecto a lo que decía Daniela, este, este doctor Lee Schutz, o no sé cómo se llama, que le dice a Lacan, usted nos ha hablado de lo simbólico y de lo imaginario, pero había lo real, del que usted no ha hablado. Lacan, no obstante, he hablado un poco de él. Lo real es o la totalidad o el instante desvanecido. Vámonos. Este, lo real, en la experiencia analítica para el sujeto es siempre el choque con algo, por ejemplo, el silencio del analista. Hubiera debido decir que de todos modos se produce algo que he añadido solamente al final. Se produce de todos modos a través de ese diálogo algo que es completamente sorprendente, sobre lo cual no he podido insistir. Es decir, es uno de los hechos de la experiencia analítica que merecería por sí solo mucho más que una comunicación. Este, yo también siento que hay como una fuerte imprecisión de lo que es de lo que es lo real, y creo que hay un juego que va de un lado a otro. Yo siento que yo estoy de acuerdo con Daniela, yo creo que lo va precisando conforme va pasando el tiempo. Sí creo que estoy casi seguro de que, o sea, él dice incluso, ¿no? Lo leíamos en el del objeto del psicoanálisis, que lo real es lo imposible lógico-matemático. Por eso dice que la lógica es la ciencia de lo real, porque encuentra los límites de lo simbólico, la lógica. Este, pero estoy de acuerdo con esto, con esto que dice Daniela. Yo quería como aprovechando el viaje, a ver qué piensan ustedes. Esto me parece muy interesante. Esta forma en la que presenta, dice, he aquí cómo un análisis podría, muy esquemáticamente, inscribirse desde su comienzo hasta el final. Esta forma de presentarlo de manera sincrónica, cifrada, o sea, es un matema esto que está haciendo aquí Lacan. Eh, y obviamente, o sea, difícilmente uno podría pensar que está plenamente de acuerdo, que está acabada la versión, digamos, de recorrido analítico de Lacan, pero me parece que no, me parece que pone que es una puesta en relación de a tres, pues, para ver qué sale de ahí, que es un poco lo que hemos estado como hablando tanto con respecto al asunto de las matemáticas, ¿no? ¿Qué efectos causa llevar las cosas a un razonamiento de esa naturaleza? ¿Se puede dar cuenta de eso? Me parece muy interesante esta forma de situarlo de manera casi lógico-formal, este, y luego servirse de un grafo para mostrar el movimiento de un análisis. ¿Qué onda? O sea, ¿alguien ha pensado algo con respecto a esto? Qué locura, ¿no? Qué interesante. Ya, eso va todo. Muchas gracias. Y fíjate que ahorita que lo decías, lo de lo real, de que lo va precisando, sí me quedé pensando si de verdad lo va precisando, ¿no? Luego se vuelve cada vez más, Ándale. más difícil de entender. Pero también me estaba acordando con lo que decías de lo imposible que me parece que es en el seminario 3 en el de la psicosis, ¿no? Cuando habla, creo que de los dioses y dice que los dioses pertenecen es que no recuerdo cómo dice ahí, creo que no dice registro, dice al campo de lo real, me parece que es lo que dice, ¿no? En el sentido como lo estás diciendo tú, de algo eh, que tiene esa característica de lo imposible, ¿no? Creo que Lacan pone ahí mismo como este ejemplo de los dioses que en un origen, ¿no? Los dioses se inventaron
para explicar aquello que no tenía explicación, ¿no? Como el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios de, etcétera, ¿no? Este, que era algo que pues el ser humano no se podía explicar por qué llueve y estas cosas, entonces tenían que poner un dios ahí, ¿no? Y entonces en ese sentido, dice Lacan que pertenecen al campo de lo real. Y Sí, ahorita me acordé de esa sí, parte. totalmente. Y hace un movimiento, ese es un gran ejemplo del movimiento que hace. Les recomiendo este libro, voy a poner la cámara, cuando puedan, de Sara Vasallo, de El deseo y la gracia. Es un gran texto al respecto. Les leo una cita que dice, es en la página 11. Dice, no sé si algún historiador de las religiones se ha hecho cargo de la increíble maniobra teórica por la cual Lacan lleva al terreno del psicoanálisis, bajo el nombre de sujeto del inconsciente, el yo o la primera persona en que habla el dios hebreo, el que dice yo soy el que soy, o lo que es lo mismo, el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A diferencia del dios de los filósofos, ese dios que habla en primera persona, dice Lacan, se encuentra en lo real. Un Dios que habla en primera persona y al cual se invoca con un tú, no es forzosamente un Dios con quien se intercambian mensajes. La manera en que Lacan ha planteado un Dios cuya estructura repercute en la del sujeto, el cual, al modo de la verdad, dice yo, sin que se lo pueda detectar sino a través de una mentira constitutiva o mediante restos o blancos enunciados, instala una desproporción inicial, más aún un corte imposible de rellenar entre el enunciado y la enunciación. Y luego habla de el verbo encarnado. Este, o sea, hay como un movimiento de Dios, de los dioses de lo real, los dioses griegos, y luego el dios de San Juan, ¿no? En el principio era el verbo. Sí, no sé qué tanta maniobra hay. Sí, sí, totalmente. Bueno, Pues si quieren, yo creo que sería buen momento para ir viendo esto que decíamos del esquema, ¿no? Del análisis. A mí lo que se me había ocurrido es que, pues que fuéramos, pues leyendo parte por parte, porque no es muy extenso y hay unas partes que sí explican Lacan a qué se refiere más o menos y otras en las que no. Y entonces está bueno, pues que vayamos viéndolos y ver si podemos, pues sacarle algo, ¿no? Este, a ver, tengo aquí, ahí ustedes ven lo que estoy compartiendo. Sí, sí. ¿no? Bueno, más que, a ver si se ve. Sí, sí lo vemos. ¿Y lo ven? Ah, bueno, yo lo puse de esta manera, para poder poner esto de los números, ¿no? Porque ya ven que si vieron el anexo hasta el final, que es porque viene el esquema que hace Lacan, que bueno, está ahí dibujado y pues no se ve muy bien, entonces al final que viene esto, también viene ahí una nota al pie que dice, ¿no? Cuál es, por ejemplo, los, el realizar el símbolo, realizar la imagen y eso es el número uno, ¿no? Este esquema. Entonces, pues se los puse así con distintos colores si quieren para que vayamos viendo. No sé si alguien quiera leer o prefieren que yo lo vaya leyendo. ¿Cómo ven? Si lo puedes ir leyendo, por favor. Ok. Bueno, el primer paso que nos pone aquí Lacan es el RS. El RS es realizar el símbolo.
dice, esto es la posición de partida. El analista es un personaje simbólico como tal, y es a ese título que ustedes van a su encuentro, en tanto que él es a la vez el símbolo por sí mismo de la omnipotencia, en tanto que él mismo es ya una autoridad, el amo. Es en esta perspectiva que el sujeto va a encontrarlo y que se pone en cierta postura que es poco más o menos esta. Es usted quien tiene mi verdad, postura completamente ilusoria, pero ¿qué es la postura típica? Entonces, bueno, ese sería este primer paso, número 1. Luego viene la realización de la imagen, es decir, la instauración más o menos narcisista en la que el sujeto entra en cierta conducta que es justamente analizada como resistencia. Esto en razón de que, de cierta relación y ¿no? Bueno, ahí pone imaginación, imagen, y es, bueno, eh, la resistencia, ¿no? Dice Lacan. O sea, esta, pues, realización de la imagen eh, lleva a esto que es la captación de la imagen, ¿no? Que es esencialmente constitutiva de toda realización imaginaria, dice Lacan, en tanto que la consideramos como instintual. Esa realización de la imagen que hace que el picón hembra sea cautivado por los mismos colores que el picón macho y que ambos entren progresivamente en cierta danza que los lleva donde ustedes saben. ¿Qué es lo que constituye la experiencia analítica? Por el momento lo pongo en un círculo, ¿no? Y esa es una de estas cosas, ¿no? Que deja Lacan ahí como, este, pues medio enigmática, ¿no? Y dice, después de eso tenemos IR, ¿no? Pues no lo pone así como, ¿qué quiere decir IR, ¿no? No es tan específico, pero bueno, vamos poco a poco, ¿no? Dice que es la continuación de la transformación precedente, ¿no? Como que el anterior lo deja ahí, como dice él, en un círculo, y dice, y se ha transformado en R. Eh, Pone aquí la I mayúscula, se ha transformado en R mayúscula, ¿no? Es la fase de resistencia, de transferencia negativa o incluso en el límite de delirio que hay en el análisis. Es cierta manera por la cual ciertos analistas tienden cada vez más a concebir, ponen la palabra aquí, realizar. El análisis es un delirio bien organizado. Fórmula que he escuchado de la boca de uno de mis maestros, que es parcial pero no inexacta. Si después, ¿qué sucede? Si el desenlace es bueno, si el sujeto no tiene todas las disposiciones para ser psicótico, caso en el cual queda en el estadio IR, pasa a IS, la imaginación del símbolo. Él imagina el símbolo. Tenemos en el análisis 1000 ejemplos de la imaginación del símbolo. Por ejemplo, el sueño. El sueño es una imagen, una imagen simbolizada. Dice, aquí interviene SS que permite la inversión, que es la simbolización de la imagen. Dicho de otro modo, lo que se llama la interpretación, ¿no? Entonces, bueno, primero es la imaginación del símbolo, luego la simbolización de la imagen, ¿no? Que sería ya la interpretación. Dice esto únicamente después del franqueamiento de la fase imaginaria, que engloba aproximadamente RI, II, IR y S. Es bueno hasta acá, hasta el número 5 que tenemos en el esquema ¿no? Que es en el inciso B, o sea, del A al B, ¿no? Pero de ahí como hasta la mitad.
Dice, comienza entonces la elucidación del síntoma por medio de la interpretación. A continuación, tenemos SR, que es en suma la meta de toda salud, que no es, como se cree, adaptarse a un real más o menos bien definido o bien organizado, sino hacer reconocer su propia realidad, dicho de otro modo, su propio deseo, ¿no? Y bueno, esta también es una de esas cosas que a mí me parecen que son pues importantes, ¿no? Porque muchas veces se pregunta, entonces, si no se busca que el paciente o el analizante se adapte a la realidad, ¿no? Se adapte a la sociedad, pues qué es pues, lo que quiere hacer el análisis, ¿no? Y bueno, aquí Lacan es una de estas cosas que dice, no sé si siempre lo mantenga de la misma manera, pero por este momento podemos decir que es lo que dice Lacan, ¿no? Hacer su propia realidad, digo, perdón, reconocer su propia realidad, dicho de otro modo, su propio deseo, ¿no? Continúa, como muchas veces lo he subrayado, hacerlo reconocer por sus semejantes, es decir, simbolizarlo, ¿no? En ese momento encontramos RR. Aquí viene ¿es esto? No. No, perdón. Dice, lo que nos permite llegar finalmente al RS, es decir, muy exactamente aquello de lo que hemos partido. No puede ser de otro modo, pues si el análisis es humanamente válido, eso no puede ser más que circular. Y un análisis puede comprender varias veces este ciclo. Y esta es la partida propia del análisis, es lo que se llama equivocadamente la comunicación de los inconscientes. El analista debe de ser capaz de comprender el juego que juega su sujeto. Debe comprender que él mismo es el picón macho o hembra según la danza que lleve su sujeto. El SS es la simbolización del símbolo, es el analista quien debe hacer eso. No le cuesta, él mismo ya es un símbolo. Es preferible que lo haga con completud, cultura e inteligencia. Es por eso que es preferible, que es necesario que el analista tenga una formación tan completa como sea posible en el orden cultural. Cuanto más sepan de ello, más les valdrá. Y esto, SS, no debe intervenir sino después de cierto estadio y después de cierta etapa franqueada. Me parece aquí que lo que sigue todavía vale la pena leerlo. Dice, y en particular es en este registro que aparece del lado del sujeto, no es por nada que no lo he separado, el sujeto forma siempre y más o menos cierta unidad más o menos sucesiva, cuyo elemento esencial se constituye en la transferencia. Y el analista viene a simbolizar el superyo, que es el símbolo de los símbolos. El superyo es simplemente una palabra que no dice nada, una palabra que prohíbe. Aquí viene la palabra en francés, interdit, ¿no? El analista no tiene precisamente ningún problema para simbolizarla, es precisamente lo que hace. El RR es su trabajo, impropiamente designado bajo el término de esa famosa neutralidad benevolente de la que se habla tontas y a locas y que simplemente quiere decir que para un analista todas las realidades en suma son equivalentes, que todas son realidades. Esto parte de la idea de que todo lo que es real es racional e inversamente, y esto es lo que debe darle esa benevolencia sobre la cual viene a quebrarse la transferencia negativa y que le permite llevar a un buen puerto su análisis. Bueno, quería... Está hermoso eso porque haga de cuenta que todo lo que se ha estado hablando está aquí, está en eso que estamos viendo, es como la clave. Y no nada más el psicoanalista, no nada más el otro o el paciente es el que está siendo analizado, sino también el profesional o el psicoanalista. No deja cabos sueltos. Muy bien, gracias. Sí, Liz, y precisamente, fíjense que hubo algo que me llamó la atención, o sea, ya después
leer el ciclo y si ustedes vuelven a leer el texto, ya teniendo en mente este ciclo que pone al final y no sé, teniéndolo a la mano, a mí me pareció que lo que pasa después, si vuelven a leer el texto, se van a dar cuenta que está construido de esta manera, que Lacan va avanzando con esta estructura en el texto. No sé qué más notaron ustedes de esta parte o qué les llamó la atención. Yo noté algo, Humberto, y me quedé con esa duda. Me parece que hay no sé si un equívoco que va a aclararse tal vez con la nota al pie siguiente, pero en la página 26, cuando habla sobre IS, la imaginación del símbolo. No sé, a mí me gustaría saber, por ejemplo, aquí los de rutas freudianas, si compraron eso de que el sueño es una imagen simbolizada. ¿Qué les suena? Porque está diciendo la imaginación del símbolo. Y luego nos dice, el sueño es una imagen simbolizada. Pero Y hay por imaginación, ay, perdón, sí, por dale. imaginación creo que hay que siempre estar pensando en su mayor parte en la imagen. Imaginación por imagen, no por fantasía, no por otra cosa más que por imagen. Y en ese sentido, el sueño es, lo que importa es la narración que el sujeto hace de esas imágenes en las que sueña o con las que sueña. Sí, sí, Daniela, gracias. Pero me refiero más bien a este orden que lo ve invertido, o sea, porque está hablando del el símbolo hecho imagen y después dice, el sueño es una imagen hecha símbolo. Y más adelante, creo que en vez de decir el sueño es una imagen simbolizada, en todo caso es la interpretación del sueño que es una imagen que se hace símbolo. En la nota 53, en la siguiente página, ahí vamos a ver justamente esto de nuevo. Y ese, imaginar el símbolo, poner el discurso simbólico bajo forma figurativa. Igual no puedo, digamos, imaginación, digamos, figuración, o sea, el sueño. Y después dice SI, simbolizar la imagen, hacer interpretación de un sueño. A eso me refería. Ujú. ¿Qué les parece? O Pues sea, creo que por ahí lo puedes, como un poco, tú lo mismo lo dijiste, ¿no? La cuestión de la figurabilidad y que eso es un concepto que está bien presente en la interpretación de los sueños como estas imágenes que, ay, pues que aparecen para representar algo, pero no es cualquier imagen, sino si hay como todo un proceso que permite o que se determine qué imagen aparecerá en el sueño para representar algo. No sé, ah, no sé si les haga un poquito de sentido. Es que no, es lo que medio entiendo, pues. no, sí, sí. A mí me hizo pensar tu pregunta en la distinción que hay que hacer entonces entre símbolo y, y simbolizar. Ujú. No, no en ese sentido, sino más bien el orden en el que está poniendo una cosa es imaginar el símbolo y otra cosa es simbolizar la imagen. Y por eso va él hablando de este camino que se lleva en el análisis. Pero yo lo que quería traer a colación es cómo comparaba esto de la imaginación del símbolo, que sí me queda claro, o sea, el discurso simbólico hecho así figuración, y es como en la nota nos lo dice, es imaginar el símbolo bajo la forma, poner el discurso simbólico bajo la forma figurativa, o sea, el sueño, sí me queda claro. Pero ahí en esa página 26 dice, por ejemplo, el sueño es una imagen simbolizada. Creo que esa frase está Mm. mal. Creo que el sueño no es una imagen simbolizada. Creo que el sueño es un símbolo figurado.
Y la interpretación del sueño es entonces hacer de esa figuración símbolo, es decir, y ese, es ese camino que nos está mostrando. Que Creo, tal creo vez que perdón, se da en la palabra. O sea, la diferencia se da en la palabra a la hora de hablarlo. Creo que ese es bueno, me parece, así lo entiendo yo, que se da la diferencia de una cosa, de un pensamiento que se da al otro, es la palabra, al momento de que lo hablas, de que le das la interpretación. sí, voy a intentar explicarme mejor. Ahí en esa nota dice SI, simbolizar la imagen, hacer interpretación de un sueño. Simbolizar la imagen, ¿están de acuerdo conmigo en que simbolizar la imagen es lo mismo que el sueño es una imagen simbolizada? Simbolizar la imagen simbolizada. Sí, Ujú. Simbolizar la imagen es para darle un sentido, o sea, porque ya no está dada por así suelta, por así decirlo, sino simbolizarla es Pero darle habría que un dejar que valor termine como la idea de Juan Carlos, ¿no? para un discurso, como un discurso, creo que podría ser por ahí. yo Sí, creo que Liz, sí. es una No, cuestión perdón, práctica, no ¿no? tengo duda en el concepto más o menos que podemos aprender de lo que implicaría simbolizar una imagen o desfigurar un símbolo. Si no estoy hablando ahí de que es a lo mejor un error, no sé, conceptual en lo que ahí expresó en ese renglón, de que no se está refiriendo, se está refiriendo al sueño como una imagen simbolizada. Y por lo que estamos viendo una línea arriba y en la nota al pie, en la siguiente página, el sueño no puede ser una imagen simbolizada. Lo que es la imagen simbolizada es la interpretación del sueño. Entonces ahí sería, o el sueño es un símbolo figurado, o la interpretación del sueño es una imagen simbolizada. Eso es lo que yo quiero proponer. No sé si lo entiendan así. Sí, o sea, yo creo que, o sea, a lo que te refieres, Juan, es que no es lo mismo aquí decir la imaginación del símbolo que el sueño es una imagen simbolizada, ¿no? O sea, no está diciendo lo mismo, semánticamente son cosas distintas, ¿no? El hecho de que el sueño sea una imagen simbolizada, definitivamente no es lo mismo que la imaginación o sea, no es un Ujú. símbolo imaginado, pues, ¿no? Exactamente, porque decir que el sueño es una imagen simbolizada es lo mismo que simbolizar la imagen. Ujú. ¿No? Y simbolizar la imagen, lo vemos en la nota, es hacer interpretación de un sueño, no el sueño. Antes de hacer interpretación de un sueño, está el sueño, y es el sueño, ahí lo vemos en IDS, es imaginar el símbolo. O sea, creo que lo correcto está en esa nota 53, en IS, ISI, y lo único que no está como concordando con esa nota y con lo que acababa de decir de la imaginación del símbolo en la página 26 es ese renglón del sueño, es una imagen simbolizada. Y acá en Por ejemplo, ay, hacia, perdón, Humberto, pensaba como en la cuestión de de los sueños diurnos o las ensoñaciones. ¿Qué sería eso, pues? Sí, cómo pensarlo? Para mí no escaparía del mismo orden de la figuración, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero sí sería la misma cuestión para mí de la imaginación del símbolo, porque está el orden simbólico de trasfondo y organizándose, y es por eso que estructurado como un lenguaje, pues porque es precisamente el orden del símbolo el que le está dando materia prima a esa figuración, ¿no? Yo creo que por eso se dice que el sueño es como un jeroglífico, ¿no? ujú. O sea, creo que el tema de justamente el sueño es una imagen simbolizada se refiere a que el sueño es un jeroglífico, ¿saben? Ujú. Sí, sí. Yo creo que va por ahí, ¿eh? Porque sí entiendo justo esta distinción,
pero yo creo que aquí lo que se refiere Lacan, justo el sueño es una imagen simbolizada, es un jeroglífico. O sea, claro, tiene que estar la imagen y después, bueno, ¿qué vas a decir de eso? ¿No? Ujú, O sea ujú. que tiene que ver con que del sueño solo tenemos la narración del mismo, no hay otra cosa más que lo que podemos decir del sueño, de la imagen. Ujú. Claro, Yo tengo una pregunta, con respecto a lo que comenta Juan Carlos. Eh, Me llamó la atención el que comentas, Juan Carlos, si es posible, hasta me parece un poco certero en el trabajo de la traducción de quizá de esta página. No sé si Eric tenga algo similar en la escritura, en la traducción, porque tendría implicaciones hacer un trabajo de uno o el otro modo en que lo estás planteando, ¿no? Incluso ahí en el documento que nos dio, que nos compartió Humberto, menciona las traducciones que vienen y al final, ¿no? Y son varias. Entonces, no he encontrado todas, pero la que encontré fue que también está en la red de Teles de Irusta. Entonces, por ejemplo, no en el punto exacto donde tú mencionas lo de la imaginación del símbolo, pero en la de SS, que es la continuación, el punto que sigue de IS, por ejemplo, en Rodríguez Ponte dice que permite la inversión Ujú. y en esta traducción dice que permite la subversión. Entonces, por ejemplo, me hace mucho ruido también porque algo que se menciona en el taller de bilingüe, es un problema todo esto de la traducción, ¿no? Y me haces pensar sobre todo eso, las implicaciones que tiene trabajarlo del modo como aparece, de la imaginación del símbolo y la otra forma que la habías comentado, ¿no? Que esa me suena más a una propuesta tuya. Sí, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que ahí es requerido como una corrección en el orden de la acción que ahí está teniendo lugar. Y Ajá, ahorita que dijiste lo de la traducción, Joaco, de hecho había visto justamente el documento que está en la página del ECOL. Déjenme compartir rápidamente pantalla. ajá, Me dicen cuando la vean. Eh, ¿Ya la ven? ajá, sí, Y ya. Y justamente si viene así, bueno, yo no hablo francés, pero dice que el sueño es una imagen simbolizada, ¿no? ajá. Entonces, yo creo que no está correcto eso. Bueno, a lo mejor me equivoco, pero lo que yo creo es que el sueño, aquí el sentido era más bien de que es un símbolo que fue figurado, pasó por la figuración, y en tanto que ya es, como dijo Eric, esta cuestión de jeroglífico. Ya en Ujú, en el análisis, esa figuración va a pasar al orden de lo simbólico, que es lo que nos está diciendo justamente aquí, simbolizar la imagen. El sueño como imagen, primero fue un símbolo hecho imagen, fue un símbolo figurado, y entonces vamos a análisis y hacemos símbolo esa imagen del sueño, hacer interpretación de un sueño. ujú. Perdón, ¿puedo intervenir? Sí, Sí. Perdón. Yo pensaba que cuando estamos hablando de sueño, estamos justo hablando, o sea, no estamos, digamos, estamos escuchando o hablando con analizantes o escuchando a un analizante, no lo escuchamos en imágenes, estamos escuchando en palabras. Lo que se sabe del sueño es en palabras, o sea, no en imágenes. O sea, no es, soñé una casa y te muestran una casa, dicen casa, soñé un muro, soñé, no sé, o sea, soñé una casa antigua, soñé mi casa. Eh, Todo es en palabras. Ciertamente pasa por una imagen. Soñamos en imágenes,
pero, bueno, y también en palabras cuando hay diálogos, pero lo que se dice de ese sueño cambia, híjole, no sé cuánto, eso es tal vez imposible de saber, lo que viste en la imagen y que cambia la primera vez que lo dices, la segunda vez que lo dices, o la séptima vez que lo dices, lo hablas de distinta manera. Entonces, del sueño se sabe de palabras, o sea, no de imágenes. Me cuesta un poquito de trabajo seguir esto de la imagen del sueño, ¿no? Sino más bien qué se dice de ese sueño, ¿no? Que aparecen imágenes, pero qué se dice. Bueno, este es lo que quería decir, perdón. Claro, yo creo que una parte de lo que es problemático aquí es que al decir algo que está, bueno, como imaginar el símbolo, poner el discurso simbólico bajo forma figurativa, es decir, el sueño, ¿no? O sea, que se hace un sueño. eh, es decir, el sueño pues es una, pues, una creación del inconsciente, ¿no? Entonces, digamos, no parece ser del mismo orden de lo que se está tratando aquí del ciclo del análisis, porque la figuración no se hace dentro del análisis, se hace en el sueño, ¿no? Entonces también creo que eso trae cierta dificultad, ¿no? Porque las cosas que está planteando aquí son cosas que suceden en el análisis y si bien un sueño se relata en el análisis, pues sí, trae cierta dificultad pensar esta parte, como lo estaba diciendo ahorita Lulú, ¿no? Porque efectivamente es una formación del inconsciente, pero la formación, como decir, no es algo que se esté dando ahí, ¿no? Aunque ciertos sueños se suceden, bueno, se crean exclusivamente cuando se está en el análisis, ¿no? O sea, el análisis los provoca de cierta manera. Entonces, eso sí es parte del ciclo del análisis, pero como dice Lulu, eso solo se puede saber a través de lo que comunica ese analizante, ¿no? Del sueño y la parte figurativa que se hace, pues eso parece estar afuera, ¿no? Daniela, perdón, adelante. Sí, pues, sí, creo que ya le pesco a Juan Carlos lo que quiere decir. A ver, este, la imaginación del símbolo tiene que ver con los procesos de eso que pasa mientras duermes, el desplazamiento y la condensación, ¿no? Los procesos con los que se crea el sueño. Mientras que la simbolización de la imagen ya tiene que ver, como dice aquí, con la interpretación, con eso que ya se dice en la sesión analítica. Entonces son dos procesos distintos. No sé si por ahí va lo que nos quería señalar Juan Carlos. Sí, completamente, Daniela. Ujú. Por eso no me cuadraba eso de que el sueño fuera la imagen simbolizada, porque la imagen simbolizada no es el proceso, como ahorita tú acabas de mencionar, el proceso de la desplazamiento y condensación, sino más bien es el símbolo figurado, es primero esa figuración que tiene lugar en el sueño para que ya llegando a ese otro momento, ya esa figuración se lleve al orden de lo simbólico, y es la interpretación, ¿no? Esto es lo que, Exactamente. perdón, Juan Carlos, es lo que tengo duda. ¿En qué sentido se habla de interpretación? ¿Interpretación de qué? Ahí como que no entiendo mucho. Pues dice simplemente así en el texto interpretación de un sueño, con lo que eso implique, en tanto como tú dices, desde Ah, ok, la como una intervención del analista. exactamente como Ok, intervención del analista, que implica obviamente un sueño en tanto formación del inconsciente, un analizante comunicando el sueño a su analista y en este caso, interpretación, que yo creo es más específico pero sí como una intervención, pero él lo está diciendo tal cual, la función de interpretación de justamente simbolizar la imagen como uno de esos pasos dentro de esa cadena del análisis. Ujú. sí, suena bastante complicado, ¿no? O sea, bastante complicado en tanto que simbolizar la imagen, pues está como muy general, ¿no? O sea, como una situación que la podemos pensar como muy general. ¿Qué imagen vas a simbolizar en una interpretación?
no sé, o sea, quisiera pensarlo así burdamente como en un ejemplo, ¿no? De una intervención, simbolizar la imagen, soñó casa antigua, es una interpretación, tal vez la casa de su infancia o la casa de su mamá, obvio, todo esto en un contexto de lo que ha hablado antes el analizante, ¿no? Pero no sé, ¿no? Así me lo imagino. Pero también Creo yo que es, creo, Lulu, que, perdón. perdón, sí, también yo creo, Lulu, que aquí esto de simbolizar la imagen, y que tiene que ver con la interpretación, también tiene que ver con esa traducción que hace el mismo paciente, ¿no? El analizante de las imágenes que pertenecen a su sueño y que él tiene que hacer una simbolización para relatarlo en el análisis, ¿no? Así es, simbolización en el sentido de que habla, ¿no? O sea, habla, ahí habla y habla de eso que él, pues de lo que él quiere hablar, ¿no? De lo que él se le ocurre hablar, pues, está en asociación libre, ¿no? De la Creo- narrativa misma del sueño, ¿no? Sí, Exacto, sí, sí. y creo que eso de simbolizar la imagen, a mí me queda más claro como llevar la figuración, hacer pasar la figuración al orden de lo simbólico, que es justo lo que nos comentaba Eric, de ver de codificar un jeroglífico. Creo que simbolizar la imagen es decodificar el jeroglífico. Sí, 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 de acuerdo. Ujú. De llevar al registro de lo simbólico, es decir, de ponerle palabras y de compartirlo con el otro. Y en este caso es el otro en transferencia, ¿no? El analista. Exacto. Y es que creo que justo yo también ya le entendí a Juan Carlos, estos dos procesos como que no, ni siquiera van a la par, ¿no? O sea, es como uno se da primero para que después devenga otro. Exacto, Claro. por eso el sueño Uno no se puede da ser, ¿no? en el soñante, ¿no? Mientras uno duerme, y el otro en el acto analítico. Ujú. Por eso mi propuesta de que el sueño no es una imagen simbolizada. La interpretación del sueño es una imagen simbolizada o el sueño es un símbolo hecho imagen, es figurado, es jeroglífico a decodificar posteriormente. ujú. No, pero yo por eso te decía al principio de tu comentario que no es lo mismo el símbolo que la simbolización. Mm, ahí sí ya no lo seguiría eso. Porque sí está en esta cuestión de pasar de un registro de lo imaginario a lo simbólico y de lo simbólico a lo imaginario. Pero ¿cómo lo verías tú eso diferente? Ajá, es que dice, es una imagen simbolizada. No es lo mismo que simbolización. A mí me parece que es una imagen hecha símbolo y el símbolo no es lo mismo que simbolización. Me parece Creo que que valdría la pena, mande, perdón, Humberto. creo que es precisamente lo que decía Juan Carlos, ¿no? La dificultad que estaba teniendo. Que valdría la pena detenernos a hablar del símbolo en particular. Quizá ahí habría que regresar a Saussure, al curso general, y distinguir lo que es un símbolo, que no es lo mismo que el proceso de simbolización o de hacer pasar por palabras algo. Tal vez la simbolización se dé en el momento que tomamos en cuenta el contexto en donde está. Es decir, como decía la imagen que mostró el lead Humberto, que también el psicoanalista corre el riesgo de, bueno, con palabras burdas, de confundirse. Entonces sí ¿de dónde tendría que agarrarse del contexto, de la cultura del que está hablando, que está dando los símbolos? Tal vez se me ocurre en mi ignorancia que la simbolización tiene que ver en el momento, en el contexto y en los tiempos. También parte de la interpretación, ¿no? Debe ser. Bueno, Así es, porque si no, se corre el riesgo que si yo interpreto, voy a interpretar desde lo que yo tengo dentro. Entonces, suponiendo, ¿no? Un psicoanalista, ¿cómo se ubica, por así decirlo? Pues los tiempos, en los lugares donde está, en el país, todo lo que conforma a esa persona
que me está trayendo esos registros. Aunque bueno, también aquí por interpretación hay que tomar en cuenta que no venga exclusivamente del psicoanalista, ¿no? O sea, la interpretación, acordémonos que la hace el paciente, o el analizante pues de su propio sueño, Sí. ¿no? A través de la Es asociación como, que ve. sí, es como una danza, ¿no? Una danza entre, como lo comentaba en los símbolos que manejó no hace rato de imágenes que puso, es como una danza entre el que trae la información y el que la está recibiendo y la interpreta, pero no nada más la va a interpretar él, sino también va a tomar en cuenta todo el contexto de esa persona y a la vez de los tiempos. Claro. No sé quién hablaba de lo temporal. Hace rato me parece que fue Juan Carlos. Bueno, oigan, pues les propongo de dejar por el momento aquí. Este, yo les quería preguntar,